Nosotros lo que hicimos fue realizar la encuesta. En la preparación del cuestionario, como dijimos antes, habría que tener una serie de cuidados, los cuales no vamos a entrar en detalle por el problema de tiempo de los videos. En lo posible, cada pregunta debe referirse a un solo factor. O sea, tendríamos que preguntar, ¿tiene tractores y no tiene maquinarias? O sea, donde en el segundo caso la respuesta es muy ambigua y no nos da a nosotros ninguna precisión. La secuencia de preguntas tiene que forzar una secuencia del pensamiento de la persona, siguiendo con la idea de ¿tiene maquinarias? Sí. ¿Cuántos tractores tiene? ¿Cuántos arados tiene? Y así llevando a que el productor trate de recordar algo más o menos coherente. O sea, si yo le pregunto cuántos arados, si lo usó o no, si le pregunto una secuencia de cultivo, de labores en un cultivo, lo tengo que hacer por cultivo y no preguntar, ¿fumigó el comino, fumigó el anís? Porque ello lleva a que el productor no vaya ordenando su memoria. Dentro de las preguntas que nosotros hacemos tenemos que poner comprobaciones cruzadas. O sea, preguntar, ¿qué superficie tiene? 20 hectáreas. ¿Utilizó toda la superficie en los cultivos? Sí. ¿Qué superficie tiene con comino? ¿Qué superficie tiene con anís? ¿Qué superficie tiene con...? Y así sucesivamente, de tal manera que todas las superficies nos tienen que validar la superficie total que tiene la persona. Obviamente acá tenemos un problema de cultivos que se llevan en distintas épocas y todas esas cosas. Una cuestión muy general. Preguntas que engloben opiniones. O sea, dígame usted qué opina de... O sea, que no tengan una respuesta muy estricta, sí o no, una cantidad o una descripción de algo, tendría que ser ideadas para obtener respuestas más cuantitativas que cualitativas. El mucho, el poco, el salió bien, salió mal, obtuve buenas ganancias o malas ganancias, dependen de la persona que lo esté diciendo. O sea, para alguien una buena ganancia puede ser el 30%, para otro el 100%. O sea, ese tipo de cosas a nosotros no nos servirán. Tenemos que tratar de que sea lo menos, que las respuestas de las personas no sean dudables, que den lugar a distintas interpretaciones de acuerdo a quien lea la respuesta. Volvemos con esto. Siempre es conveniente una prueba piloto. Por más que creamos que sabemos todo de la zona, que seamos expertos en la zona donde estamos, siempre es bueno hacer una prueba piloto del cuestionario. En el momento de recopilación de datos, un trabajo que normalmente lo hacen encuestadores, gente que se contrata para hacer encuestas, gente que sabe cómo interactuar con las personas, gente que tiene buena llegada a las personas. En ese caso, el encuestador debería hablar con una terminología que sea propia de la zona, o sea, no hablar con un lenguaje de Buenos Aires en Catamarca. Obviamente a nadie le gusta. Pongan a alguien que hable en catamarqueño, a alguien que hable de productores como hablan los productores, no como hablan los ingenieros agrónomos. Esa llegada al productor a través del lenguaje, tanto como la llegada a través de la presencia física, es muy importante en una encuesta. Los encuestadores a los cuales tengamos que le demos las encuestas tendrán que trabajar mucho tiempo en condiciones no muy amigables y no siempre los productores tienen
buena onda, digámosle como utilizamos en terminología, o sea que responden de buena gana ante las encuestas. Si la encuesta es medio larga, el productor puede llegar a molestarse bastante y descargar sobre el encuestador cuando la culpa la tienen los que hicieron la encuesta. Tiene que estar al tanto de las condiciones y las prácticas agrícolas del área cubierta, o sea, no puede ser alguien que desconozca completamente el tema del cual estamos hablando. O sea, no tiene que ser un experto, pero sí tiene que conocerlo. Tiene que ser capaz de reformular una pregunta en el momento de hacérsela al encuestado, de tal manera que él pueda entenderla y no tergiversar el objeto de la pregunta. Errores encontrados en las encuestas. Miles. Tratamos de que sean la menor cantidad posible y tratamos de armar las encuestas y de llevarlas a cabo de tal manera que los errores sean los menos posibles y que no se den los tres casos que tenemos ahí. Información falsa, tenemos que tratar de eliminarla. Hay encuestas en las cuales es imposible eliminarla. Depende de la persona en la que nos responde. Para ello tenemos que explicarle a la persona claramente para qué queremos esa información. No caer y preguntarle cuánta plata ganó el año pasado, porque va a pensar mal. Respuestas inexactas, un poco lo que hablamos antes de terminología que depende el valor cuantitativo de la persona que lo diga. Y errores en la definición de las preguntas. Eso normalmente puede darse por una mala formulación de la pregunta en la etapa de diseño del cuestionario. Caso de eso, tendrá que replantearse si la encuesta se sigue haciendo o si se hace otra encuesta o se le dice a los encuestadores que traten de hacerle entender al productor la pregunta que tenemos. Eso puede llevar a una inexactitud en la respuesta, puesto que distintos encuestadores pueden traducir, entre comillas, diferente la pregunta. Como conclusión de esta pequeña clase, vamos a decir que la encuesta es un instrumento más para búsqueda de información, enmarcada dentro de una investigación. O sea, la encuesta por sí sola no sirve de nada. Tenemos que tener claro para qué queremos la información que vamos a recabar. En el sector agropecuario es normal que las encuestas se lleven a campo mediante un cuestionario previamente preparado. Hay otra forma de realizar las encuestas, o sea, de hacerle a una persona una serie de preguntas ordenadas, que es a través de una charla. Sentarse con la otra persona a charlar de algo o a recorrer el campo mientras le vamos preguntando información. Pero nosotros tenemos que tener claramente cuáles son las preguntas que tenemos que hacerle y qué información nos tiene que dar el productor. Y por último, dentro del método de gestión, recordarle que nosotros usamos la encuesta para recopilar información en la fase de descripción. Con esta información nosotros pasaremos a la fase de análisis, donde generaremos índices e indicadores que nos permitirán luego detectar puntos fuertes y débiles de la empresa.